buenos días a todos, espero que estén súper bien, espero que hayan amanecido, atardecido, anochecido súper bien. A la hora que me estés escuchando, quiero compartir con ustedes esta recarga de fe del día de hoy. Quiero que dispongan su corazón, su mente y su espíritu para lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a través de esta recarga de fe. Quiero compartir con ustedes, como siempre, cuando nosotros llevamos las recargas de fe, Dios siempre habla primeramente a nuestro corazón, a nuestras vidas, para nosotros también proyectarlo a ustedes, compartirlo con ustedes, pero siempre la palabra o lo que nosotros vamos a transmitir o a enseñar siempre nos habla primeramente a nosotros como servidores, a nosotros como sus mensajeros, a nosotros como sus discípulos, a nosotros para poder compartirla con ustedes. No siendo más, vamos a darle gracias a Dios por este día, esta tarde o esta noche que nos regala. Padre Santo, gracias por todo lo que nos das, por todo lo que nos regala, Señor Jesús. Guarda nuestra vida, nuestra entrada y nuestra salida. Las personas que nos están escuchando, que disponen su mente, su espíritu, su corazón, para disponer, Padre Santo, lo que tú nos quieras llevar a través de esta enseñanza, Padre mío. Te damos muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Bueno, no siendo más, amados, quiero compartir con ustedes una breve enseñanza de algo muy bonito. Igual estábamos hablando del mismo pasaje, estamos hablando de Corintios. Vamos a seguir aprendiendo de qué nos enseña el apóstol Pablo. Vamos a seguir aprendiendo del que hablaba o que le enseñaba a la iglesia de Corinto, pero nosotros queremos apersonarlos al ministerio cristiano por amor a ti, a todas las personas que nos escuchan de la iglesia, fuera de la iglesia, absolutamente todos. A nosotros ser hechos hijos de Dios, es necesario escuchar. Es necesario aprender de todos estos apóstoles, profetas, discípulos que Dios en su momento utilizó, ¿cierto? Perdón. Entonces quiero que hablemos de 2 de Corintios capítulo 10 del 1 al 10. En sí, en este pasaje de la Biblia, el apóstol Pablo se enfoca en algo muy importante que nosotros como cristianos debemos de tener o de despertar, ¿cierto? En sí nosotros lo tenemos, solo debemos de despertarlo y saberlo utilizar y saberlo manejar, ¿cierto? Todo lo que Dios nos lo da con un propósito. Lo único que nosotros debemos de aprender y entender es a saberlo manejar y a cómo lo debemos de utilizar, ¿cierto? Entonces, en esta parte de la Biblia como tal, se enfoca en algo muy específico, Pablo, que es en la autoridad y el poder que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios y como hechura de su mano y como cuando reconocemos a nuestro Dios en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, como tal, en unos versículos específicos, que es el versículo 8, el versículo 4 y 5 y el versículo 5 y 6, rescaté como unos punticos claves de cómo este apóstol, el apóstol Pablo, le enseñaba a la iglesia de Corinto, y quiero que lo apersonemos para nosotros. El apóstol Pablo, como siempre, defendía la posición o lo que el Espíritu Santo de Dios o Dios le había entregado a él como apóstol, como servidor y como cristiano y como hijo de Dios. Él tenía la autoridad como tal de, digamos, como digamos nuestro pastor. El pastor Diego tiene la autoridad que Dios le dio sobre las personas, pero la autoridad que él tiene, o la autoridad que, digamos, un líder como tal tiene, o un servidor, o un pastor o la pastora, no viene de parte de Dios, no viene de parte de un hombre, viene de parte de nuestro Padre Celestial, que es de parte de Dios. Entonces, Dios a ti te da autoridad. Dios a ti te da autoridad para hollar serpientes, como dice la Biblia. Dios a ti te da autoridad sobre principados y sobre potestades. Lo único que debemos de hacer y reconocer es cómo despertamos esa autoridad, cómo se debe manejar esa autoridad. Y eso es específicamente para las personas que, digamos, tienen a cargo otras personas. ¿Cómo estás manejando tú la autoridad sobre estas personas, sobre estos líderes, sobre estos servidores? O tú, ¿cómo estás manejando la autoridad en tu casa, si eres jefe, en tu trabajo? O si tienes de pronto un grupo de personas atrás de ti. Nosotros, independientemente de donde estemos, siempre vamos a tener personas que nos miran nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar, de decir, absolutamente todo, miran cada parte de ti.
Entonces preguntémonos cómo estamos llevando esa autoridad, cómo la estamos mostrando, cómo estamos mostrando a Jesús a través de nuestra autoridad, a través de nuestra obediencia. Es muy importante que esta autoridad casi siempre la rescataba Pablo o la retenida es en la guerra espiritual. Pablo como tal en ese entonces describe la lucha espiritual que enfrentaba como apóstol. Nosotros como tal tenemos una lucha espiritual, cada persona tiene una lucha espiritual diferente. Cada uno tiene su lucha interna, cada uno tiene su desierto, cada uno está pasando por cosas, cada persona tiene su lucha espiritual. Lo más importante es que sepamos que esa lucha espiritual no es con personas, la lucha espiritual muchas veces son con nosotros mismos y con principados y potestades, ¿cierto? Él también rescataba algo muy importante, es de que para tener esa autoridad intacta y que sea la autoridad que Dios nos manda, es que debemos tener una obediencia 100% a Cristo. Pablo en ese entonces y en esos versículos enfatiza la importancia de la obediencia a Cristo y de vivir según la voluntad de Él, ¿cierto? Es como tal reconocer la autoridad de Dios, debemos reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida y someternos a su voluntad, que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Los únicos que a veces no entendemos la voluntad de Dios somos nosotros, que somos seres humanos y no vamos a entender la voluntad divina, ¿cierto? Lo más importante es que le preguntemos a Dios, no por qué me está pasando eso, sino para qué está permitiendo que pasen ciertas cosas. De igual manera hay cosas que las permite Dios, hay cosas que lastimosamente nosotros en nuestra terquedad suceden, ¿cierto? Siempre nosotros como hijos y como seres cristianos, como no pertenecientes a este mundo sino al reino divino, vamos a tener una lucha contra la oposición espiritual. Debemos siempre estar preparados para enfrentar la oposición espiritual y luchar contra las fuerzas del mal. Siempre vamos a tener de pronto cuando dicen, no, es que no eres tú, es lo que ella tiene contigo. Es que le caigo mal, no, es que no es su personalidad, es lo que ella tiene y tú tienes, que muchas veces choca. Entonces, al ser tú un hijo de Dios, siempre vamos a tener esa oposición espiritual. Lo más importante y como tal, amados iglesias, en resumen, es que la preparación espiritual es un proceso continuo, ¿cierto? Que se requiere de dedicación y esfuerzo, esforzados y ser valientes. ¿Cómo lo podemos hacer? Incorporándonos en la oración, haciendo un estudio de la Biblia, siempre reflexionando en el servicio que nosotros tenemos en nuestra vida, tenemos que crecer nuestra fe, siempre tenemos que tener una fe intacta para poder nosotros saber y reconocer quién está a nuestro lado, quién está adelante, quién está atrás. Yo siempre digo, y esto lo escuché en una película que la verdad me quedó muy impactado y puede que lo repita varias veces, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo siempre estuvo, Jesús está y Dios nuestro Padre estará con nosotros. Nosotros nunca vamos a estar solos. Recordemos para finalizar que la preparación espiritual es un viaje, no es un destino, y que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Siempre va a ser difícil, puede que hay personas que digan, no, pues usted con ese carácter o ese temperamento le es más fácil lo espiritual, pero todos, absolutamente todos tenemos que estar preparados para este viaje. Recuerde que es un viaje, más no un destino, el estar preparados para esta vida espiritual. Y recordemos que nosotros siempre decimos, para los cristianos es más real lo espiritual que lo natural. Solo debemos estar preparados. ¿Y cómo estar preparados? En oración, en ayuno, en vigilia, en siempre tener una conexión con nuestro Padre Celestial. No siendo más, los invito a nuestros servicios. Recuerden los miércoles a las 7, los sábados a los ayunos, los domingos a nuestro culto congregacional. Dios los guarde, los bendiga y los proteja. Y el Espíritu Santo siempre nos acompañará antes, ahora y después.